seguimos con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos intentando esclarecer esta pregunta de quién es bautizado en o con el Espíritu Santo. Vamos a seguir analizando y estudiando lo relacionado con este tema. Muy bien, en este caso la hipótesis es la siguiente. La hipótesis dice que es bautizado en o con el Espíritu Santo el que cree y no es bautizado. Entonces eso es lo que está diciendo la hipótesis, que al momento de creer o cuando la persona cree, dice la hipótesis que es bautizada en el Espíritu Santo. Dice que la persona sin el acto de bautizarse, sin el acto del bautismo, es bautizada en el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la hipótesis, que el acto del bautismo, que el agua del bautismo no es necesario para el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la hipótesis, que basta con creer y que al creer la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la hipótesis. Y bueno, vamos a estar analizando y estudiando si esto es cierto o si esto es falso de acuerdo a la palabra de Dios, o bien qué tan cierta o qué tan falsa es esta hipótesis, qué tanta cercanía muestra con la palabra de Dios o qué tan lejana se encuentra esta hipótesis con la palabra de Dios. Acompáñanos en el análisis y estudio. Entonces vamos a comenzar con ese análisis y estudio. Primeramente vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 7 del 38 al 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces la palabra de Dios está diciendo quiénes eran los que iban a recibir el Espíritu Santo. No está diciendo que todos iban a recibir el Espíritu Santo, sino que dice que los que creyeran en él. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la hipótesis. La hipótesis está diciendo que es bautizado en o con el Espíritu Santo el que cree y no es bautizado. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sí podría estarse cumpliendo esta parte, es decir, ese recibir del Espíritu Santo del cual habla Juan capítulo 7 del 38 al 39, sí podría pasar en esta hipótesis, sí podría estar ocurriendo en esta hipótesis. La persona al creer podría recibir el Espíritu Santo. Entonces, por el momento, la hipótesis comienza con el pie derecho, comienza por un buen camino, demostrando que sí se podría estar cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, puesto que la hipótesis dice que es necesario creer y en la palabra de Dios está diciendo que los que creyeran eran los que habían de recibir el Espíritu Santo. Entonces sí se podría estar cumpliendo esta parte. Seguimos con el recorrido de la palabra.
Ahora vamos a Hechos capítulo 2 del 3 al 4, que es cuando ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Los apóstoles y los demás discípulos que le estaban esperando se llenan del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, la promesa de la cual Jesús había hablado se cumple. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos capítulo 2 del 3 al 4. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, como habíamos mencionado, aquí ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y ocurre ese recibir del Espíritu Santo para los que lo estaban esperando, pero hay que recordar que era para los que habían creído en Jesús. Por ello recibían el Espíritu Santo estas personas, los apóstoles y los discípulos. Y como ya habíamos comentado, ese recibir del Espíritu Santo sí podría estarse cumpliendo en la hipótesis. Hasta el momento se puede decir que la hipótesis va por un buen camino. Vamos a ver si continúa por este camino. Vamos a ver qué es lo que sucede. Después de que ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo, después de que ocurre ese recibir del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles y discípulos salen a predicar a todas partes la buena nueva, salen a predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver en ese recorrido qué es lo que sucede. Esto ya es cuando los apóstoles y discípulos llevan un camino recorrido. En este caso vamos a ver qué es lo que ocurre con Felipe. Para ello vamos a ir a Hechos capítulo 8 del 36 al 38. Dice así: siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe: si crees de todo corazón, es posible. Respondió él: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Nuevamente, la palabra de Dios nos vuelve a decir lo importante que es la fe, lo importante que es creer. Podemos ver cómo Felipe le dice en el versículo 37: si crees de todo corazón, es posible. El eunuco le estaba preguntando qué le impide que sea bautizado, qué le impide a él ser bautizado. Y es lo que le contesta a Felipe, que si cree de todo corazón es posible. A lo que el eunuco responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces eso es lo que podemos observar, la importancia de la fe. Y en la hipótesis, al parecer, también se le está dando importancia a creer, puesto que dice: es bautizado en el Espíritu Santo el que cree. Y hasta aquí podemos ver que va bien. Podemos ver que se podría estar cumpliendo con esta parte, pero podemos también observar que después de esto Felipe le bautiza. Entonces aquí
ya podemos observar, después de que aparentemente se iba por buen camino, aparentemente esta hipótesis iba por el camino de la certeza, podemos observar que aquí hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios el eunuco estaba creyendo, en la hipótesis también dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que cree, pero después volvemos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no acaba ahí. Dice que mandó detener el carro el eunuco y bajaron ambos al agua, y dice que Felipe lo bautizó. Entonces aquí podemos ver la inconsistencia. La inconsistencia está que en la hipótesis dice el que cree y no es bautizado, pero en la palabra de Dios estamos viendo cómo Felipe, después de que el eunuco había creído, lo bautiza. Entonces esta es la inconsistencia que parece estar surgiendo en esta hipótesis, de que la hipótesis está diciendo que el bautismo no es necesario, que el acto del bautismo no es necesario, porque dice el que cree y no es bautizado. Y volvemos a repetir que en la palabra de Dios, cuando el eunuco cree, al decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no acaba todo ahí. Felipe no le dice ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. Felipe no le dice ya te puedes ir, ya has sido bautizado en el Espíritu Santo porque creíste. Felipe no le dice eso. Felipe lo bautiza. Dice que bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Entonces podemos aquí observar la inconsistencia de la que se está hablando, y al parecer es evidente que en la hipótesis está diciendo el que cree y no es bautizado, y en la palabra de Dios el eunuco cree pero no acaba ahí. Felipe lo bautiza. Entonces podemos ver esta inconsistencia. Vamos a ver si la hipótesis retoma el camino con el que había iniciado, o la inconsistencia sigue saliendo a la luz. Vamos a ver qué es lo que sucede. Seguimos con el recorrido de los apóstoles y discípulos en su predicación de la buena nueva del Evangelio, y en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre mientras Pedro predica el Evangelio. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 48. Dice así: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Lo que podemos observar es que Pedro estaba predicando la palabra. En este caso, los gentiles estaban escuchando,
y ocurre algo insólito. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Entonces los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Pedro les estaba predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y ellos, por haber creído, por creer mientras Pedro les estaba hablando, estaban recibiendo el Espíritu Santo. Hasta este punto podemos ver cómo nuevamente la hipótesis podría estar cumpliendo con esta parte de la que habla la palabra de Dios, porque la hipótesis dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que cree. Entonces, hasta lo que ahorita hemos mencionado, para la hipótesis sí se podría estar diciendo que la persona recibe el Espíritu Santo, tal cual les estaba pasando a los gentiles, puesto que en la hipótesis dice que sí es necesario creer. Entonces, al creer, sí se podría estar recibiendo el Espíritu Santo. Aquí el detalle viene nuevamente cuando en la palabra de Dios no acaba ahí. En la palabra de Dios, cuando fue derramado ese Espíritu Santo en los gentiles, cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, no acaba ahí. Pedro no les dice: ya se pueden ir, ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo. Pedro no les dice eso, aunque Pedro ya había presenciado que también ellos habían recibido el Espíritu Santo. Aunque Pedro había presenciado eso, no les dice que se vayan, no les dice ya se pueden ir, sino que ocurre algo después de eso. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 47. Dice: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Como podemos observar, como ya se había comentado, no acaba ahí. Recibieron el Espíritu Santo los gentiles, pero Pedro les manda bautizar. Entonces, aquí el detalle, aquí la inconsistencia vuelve a aparecer en la hipótesis, puesto que la hipótesis nos está diciendo el que cree y no es bautizado. Entonces, lo que nos está diciendo es que el bautismo, que el agua del bautismo, que el acto del bautismo no es necesario. Dice, según la hipótesis, que cuando se cree ya es bautizado en el Espíritu Santo. Pero en la palabra de Dios, cuando los gentiles reciben el Espíritu Santo, Pedro no les dice que ya fueron bautizados, como ya habíamos mencionado. Entonces, sí habían recibido el Espíritu Santo, pero no les dice que se vayan, no les dice que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, sino que les manda bautizar. Y eso es muy importante, y es donde vuelve a aparecer la inconsistencia. La hipótesis entra en este punto en cierta duda de veracidad, puesto que la misma, como ya se había dicho, dice que el bautismo, que ese acto no es necesario. Y en la palabra de Dios, justo después de recibir el Espíritu Santo, justo después de que hubo ese derramamiento sobre los gentiles, Pedro no hace alusión a que ya hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, sí es muy importante reflexionar este punto. ¿Por qué no les diría Pedro
que ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces Pedro los mandaría bautizar si ellos, por creer, por haber recibido el Espíritu Santo, ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Sí, es de reflexionar eso que ocurre en Hechos capítulo 10 del 44 al 48, de que habían recibido el Espíritu Santo, pero Pedro no les dice que ya se pueden ir, no les dice que ya se vayan, que hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, sino que los manda bautizar. Entonces podemos ver que la hipótesis está mostrando esa inconsistencia. La hipótesis sigue mostrando la inconsistencia que ya se había visto con el eunuco, que ya se había visto en la otra parte de Hechos. Sigue esa inconsistencia saliendo a la luz. Es como si la hipótesis estuviera diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es nada más por creer. Eso es lo que está diciendo la hipótesis. Pero esa no es garantía. No es garantía de que la persona esté siendo bautizada en el Espíritu Santo, porque no le está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que el Espíritu Santo lo recibieron los gentiles, pero Pedro los está mandando bautizar. Entonces, lo que dice la hipótesis de que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo únicamente por creer, sin ser bautizados, no es garantía de que esté ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo. No es garantía de que esa persona únicamente por creer, sin bautizarse, está siendo bautizada en el Espíritu Santo. Seguimos avanzando en Hechos. Después de ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, Pedro les cuenta a los demás lo sucedido, de que también ellos habían recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que les dice. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 11 del 15 al 17. Dice: había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como sucedió al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Entonces, eso es lo que les dice Pedro que ocurrió con los gentiles. Hay que notar que Pedro estaba reflexionando. Pedro reflexionó lo que el Señor le había dicho. Dice en el versículo 16: me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Pedro estaba reflexionando, Pedro estaba recordando lo que el Señor le había dicho, y es lo siguiente: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, eso da más fuerza a que la inconsistencia siga en la hipótesis. Es decir, que la hipótesis, a lo que se puede ver, empieza a ir y comenzó a ir desde que
se vio la inconsistencia por el camino del error. Y es más fácil notar esto porque Pedro estaba recordando, Pedro en esos momentos estaba reflexionando. Esto nos hace pensar que las cosas estaban sucediendo muy cercanas a lo que el Señor quería, a lo que el Señor había dicho. Y eso es lo que estaba reflexionando Pedro cuando el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los gentiles. Entonces, si ya los gentiles habían sido bautizados en el Espíritu Santo, si ese era el bautismo en el Espíritu Santo, ¿para qué Pedro los mandaba a bautizar? Si es de analizar esto. ¿Por qué? Por lo que se está comentando, porque Pedro en esos momentos estaba reflexionando. Los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, pero quizás lo que estaba reflexionando Pedro era que necesitaban ser bautizados, porque dice que el Señor le dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, sí, los gentiles habían recibido el Espíritu Santo por haber creído, pero ahora, según lo que dice la palabra, necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo, ahora necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces quizás por eso Pedro los manda bautizar, porque únicamente habían recibido el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizadas en el Espíritu Santo. Y posteriormente, cuando ya les bautiza, cuando se les bautiza a los gentiles, entonces sí se podría decir, según dice la palabra de Dios, ahora sí esas personas podría decirse que fueron bautizadas en el Espíritu Santo. El punto aquí es que eso no está diciendo la hipótesis, y por eso es que se ha detectado esa inconsistencia en la hipótesis, puesto que la hipótesis dice el que cree y no es bautizado. Entonces, como ya habíamos comentado, no se estaría cumpliendo con ese bautismo en el Espíritu Santo. Para la hipótesis no se estaría cumpliendo con ello. Sí, las personas estarían recibiendo el Espíritu Santo por creer, pero si no se bautizan, como lo dice la hipótesis, no estarían siendo bautizadas en el Espíritu Santo, únicamente estarían recibiendo el Espíritu Santo. Y volvemos a repetir que Pedro estaba reflexionando, Pedro estaba recordando lo que le había dicho el Señor. Entonces eso da una seguridad, da una certeza de que Pedro estaba actuando de acuerdo a lo que reflexionaba, de acuerdo a lo que recordaba, y por eso estaba actuando de esa manera. Y nuevamente se dice: los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero Pedro, vamos a repetir lo sucedido, Pedro, después de que habían recibido el Espíritu Santo, no les dice que ya han sido bautizados en el Espíritu Santo. No les dice que ya se pueden ir porque ya han sido bautizados en el Espíritu Santo,
sino que Pedro les manda bautizar. Y como vemos en Hechos capítulo 11 del 15 al 17, Pedro estaba haciendo todo esto recordando lo que le había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la inconsistencia puede verse, la inconsistencia ahora es más clara. Es más clara porque podemos observar que para la hipótesis podría estar ocurriendo ese recibir del Espíritu Santo, pero no podría decirse que esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, puesto que el acto del bautismo del que se habla en la palabra de Dios no ha ocurrido. Seguimos avanzando con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver cómo hay un mandato de bautizar por parte del mismo Jesús. El mismo Jesús está dando ese mandato de bautizar a todas las personas. Y al ver nuevamente lo que dice la hipótesis, que el que cree y no es bautizado, queda muy mal parada esta hipótesis. Queda mal parada porque estamos viendo que en la palabra de Dios el mismo Jesús da ese mandato. Es decir, hay un mandato por parte del mismo Jesús de bautizar a todas las gentes, y esta hipótesis está diciendo que no es necesario bautizarse, que no es necesario el acto del bautismo. Dice que es necesario únicamente creer. Es lo que está diciendo esta hipótesis. Entonces la inconsistencia se hace más fuerte, la inconsistencia se hace más clara, porque no se estaría cumpliendo con el mandato que hizo Jesús de bautizar a todas las gentes. No se estaría cumpliendo en la hipótesis con este mandato. Y entonces podemos observar que la hipótesis sí comenzó muy bien, pero ahora parece que va por el camino del error. Seguimos avanzando con la palabra de Dios. Ahora vamos a Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Conforme seguimos avanzando en la palabra de Dios, la inconsistencia es más clara. En Mateo está ese mandamiento de bautizar. Se está diciendo que el acto del bautismo, que bautizar es muy importante, puesto que es un mandato del mismo Jesús. Y ahora en Marcos podemos observar que también se habla de ser bautizado. Vemos claramente cómo Jesús dice: el que crea y sea bautizado. Jesús no está diciendo el que crea ya no necesita bautizarse. Dice claramente: el que crea y sea bautizado se salvará. Ahí está el riesgo de esta hipótesis, de
que la hipótesis está planteando un bautismo en el que solo se cree, pero no hay bautismo. Es decir, no hay ese acto del bautismo. Ahí, en ese punto en donde no hay ese acto del bautismo, es donde se corre el riesgo tan fuerte en esta hipótesis de estar yendo a la condenación, puesto que en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, se está hablando de salvación y se está hablando de condenación. Entonces, ese es el riesgo que está en esta hipótesis, y es un riesgo tan fuerte que lo podemos ver donde se está diciendo: el que crea y sea bautizado se salvará. Y dice: el que no crea se condenará. Nuevamente, es muy importante ese acto del bautismo, como lo está diciendo Marcos. Marcos no está diciendo: el que crea ya ha sido bautizado y no necesita bautizarse. Marcos no está diciendo eso. En lo que dijo el Señor no dice eso. Entonces podemos observar que en Mateo y en Marcos se está hablando de que ese acto del bautismo es muy importante. En ambos está apareciendo ese bautizarse como necesario. En el pasaje de Mateo es un mandato, y en el pasaje de Marcos como necesario para salvación. Y según la hipótesis, basta con creer, porque dice: el que cree y no es bautizado. Eso es lo que está diciendo la hipótesis, que únicamente por creer ya se es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ese es el riesgo, y esa es la inconsistencia por el incumplimiento de estos pasajes que se acaban de mencionar. Si bien Pablo culmina el versículo diciendo: el que no crea se condenará, ese no podría ser argumento para excluir el acto del bautismo, para excluir que una persona necesita bautizarse cuando hay un mandato. Se podría caer en un error por pensar que, por lo que dice al final el versículo, ya no es necesario bautizarse. Se podría caer en un error que lleve a condenación. Ese no podría ser un argumento para decir que el acto del bautismo, que ser bautizado, no es necesario. La inconsistencia sigue notándose y es más clara en esta hipótesis. La hipótesis no está cumpliendo con lo que dice Mateo, pero tampoco con lo que dice Marcos. En Marcos podría estar cumpliendo únicamente la parte que dice: el que crea, puesto que en la hipótesis sí dice que es necesario creer, pero se repite. El punto es que en la hipótesis dice que no es necesario el ser bautizado. Entonces, ahí está ese riesgo, y es un riesgo que puede llevar a la condenación. Es como si la hipótesis se estuviera quedando a la mitad del camino, pero el punto es que, como ya vimos, ese quedarse a medias, ese quedarse a la mitad, puede llevar a la condenación. Y vamos a recapitular por qué se piensa que podría estarse quedando a la mitad. Porque hay que recordar que cuando Felipe predicaba al eunuco, el eunuco creyó, y Felipe, después
después de eso lo manda a bautizar. La hipótesis se podría estar quedando a la mitad en esta parte, porque dice que el que cree se podría estar quedando hasta cuando el eunuco cree, pero se queda sin eso que hace Felipe, se queda sin ese acto del bautismo. Después, cuando Pedro les predica a los gentiles y que reciben el Espíritu Santo, los gentiles por haber creído, la hipótesis también podría estarse quedando hasta este punto. Por eso reflexionamos que podría estarse quedando a la mitad, porque después de eso Pedro les manda bautizar. Entonces, por eso es que se piensa que podría estarse quedando a la mitad. Y como podemos ver en Marcos, también podría estarse quedando a la mitad, porque en Marcos dice el que crea y sea bautizado. La hipótesis podría estarse quedando a la mitad hasta solo creer, pero se queda sin la parte de ser bautizado, puesto que la hipótesis dice que no es necesario ser bautizado. Y volvemos a repetir, es un riesgo muy fuerte, que por quedarse a la mitad se puede estar yendo por el camino de la condenación, por no tener la parte completa, por no estar cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, donde dice que también es necesario ese acto del bautismo y ser bautizado. Ese es el riesgo tan fuerte para esta hipótesis. Continuamos con la palabra de Dios. Ahora vamos a una de las cartas de Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 3 del 26 al 27. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Podemos notar nuevamente que la inconsistencia permanece, porque no estaría cumpliendo con lo que dice en esta parte de la carta, porque carece de ese bautismo, carece de ese acto del bautismo. Como ya habíamos mencionado, sí podría estar cumpliendo esta hipótesis, pero hasta cierto punto. Como ya habíamos mencionado, podría estarse quedando a la mitad, y eso lo podemos ver nuevamente, porque en Gálatas se está hablando de la fe. La fe sí la estaría cumpliendo la hipótesis, porque dice el que cree. La hipótesis dice que sí es necesario creer, pero la hipótesis no estaría cumpliendo con lo que dice en el versículo 27. Es donde la hipótesis, como ya se había comentado, se queda corta, se queda sin esto, se queda a la mitad, como ya se había mencionado, puesto que dice que no es necesario bautizarse. Y en el versículo 27 dice: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Entonces podría estarse cumpliendo con lo que dice el versículo 26, pero no con lo que dice el versículo 27, puesto que la hipótesis se repite. Dice que no es necesario bautizarse. Es donde la hipótesis se está quedando corta. Es donde la hipótesis sigue mostrando esa inconsistencia y sigue mostrando que va por el camino del error. Continuamos avanzando en la palabra de Dios. Ahora vamos a otra carta del apóstol Pablo. Esta carta es a los Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Dice: ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces nuevamente podemos observar que la hipótesis no estaría cumpliendo con lo que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 del 3 al 4. No estaría cumpliendo con esto porque simplemente las personas no han sido bautizadas. Sí han creído, pero no han sido bautizadas porque la hipótesis dice que no es necesario bautizarse. Y en la carta a los Romanos está haciendo alusión al bautismo. Dice que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Entonces eso no podría decirse que está ocurriendo en la hipótesis, puesto que jamás han sido bautizados. También dice que fueron con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también ellos vivan una nueva vida. Entonces se repite, esto no podría decirse que está ocurriendo en la hipótesis, puesto que no ha habido ese acto del bautismo. Las personas no han sido bautizadas. No se puede decir que esto que habla en Romanos capítulo 6 del 3 al 4 está ocurriendo en la hipótesis. Simplemente, como ya se había mencionado, porque no ha habido bautismo, no ha habido ese acto del bautismo del cual está hablando Pablo, porque la hipótesis dice el que cree y no es bautizado. Con eso está diciendo que no es necesario bautizarse y entonces por consiguiente no se bautizaría la persona y entonces no podría decirse que está ocurriendo lo que está diciendo Pablo en la carta a los Romanos. Seguimos avanzando en la palabra de Dios. Ahora vamos a otra carta a los Colosenses capítulo 2 versículos del 12 al 13. Dice: sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Entonces podemos observar cómo Pablo vuelve a hacer alusión al bautismo. Dice que sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Se repite, esto no se puede decir que está ocurriendo en la hipótesis porque no ha habido ese bautismo. La persona no ha sido bautizada. Si bien también en Colosenses dice que resucitados, habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, esta parte sí podría estarse cumpliendo, puesto que la hipótesis dice que es necesario creer. Esta parte sí podría estarse cumpliendo, pero volvemos nuevamente a lo que ya habíamos mencionado, que al parecer la hipótesis se queda a la mitad, se está quedando a la mitad, puesto que nada más está cumpliendo con una parte.
Está cumpliendo con la parte de la fe, está cumpliendo con la parte de creer, pero está fallando al parecer en la parte donde la persona no es bautizada, según lo dice la hipótesis, porque dice que no es necesario el bautismo. Es donde la hipótesis parece estar quedándose corta. Y en Colosenses habla también del perdón de los delitos, del perdón de los pecados. Ahí está el riesgo en esta hipótesis. Este es el riesgo tan fuerte de no estar cumpliendo con la palabra de Dios, y dice que está de por medio el perdón de los pecados, el perdón de los delitos está de por medio, y la hipótesis, al estar únicamente cumpliendo con una parte, se estaría quedando a medias y no se puede decir que está ocurriendo ese perdón de los delitos o perdón de los pecados. No se puede decir esto, puesto que la hipótesis se repite, estaría cumpliendo al parecer únicamente con una parte de lo que dice la palabra de Dios, y el riesgo es muy fuerte, como ya lo podemos ver y como ya lo habíamos mencionado. El riesgo es muy fuerte de ir a la condenación, y el riesgo es muy fuerte, como ahora lo podemos ver, de que no se esté cumpliendo con la palabra de Dios y por consiguiente no esté ocurriendo ese perdón de los pecados. Ese es el riesgo tan fuerte de esta hipótesis. Y de esta manera damos por finalizado con el análisis y estudio de esta hipótesis, en la espera de que sirva para dar claridad, que sirva para dar luz y sobre todo para dar respuesta a esta pregunta tan difícil de quién es bautizado en el Espíritu Santo, que sirva para llegar a esa respuesta a esta pregunta. Eso es lo que se espera. Ahora pasaremos a la postura y reflexiones finales, y son las siguientes. La hipótesis muestra una inconsistencia muy grave, porque afirma que es bautizado en el Espíritu Santo el que cree y no es bautizado, pero la palabra de Dios habla de un bautismo en el Espíritu Santo, del cual forma parte esencial el acto del bautismo o ser bautizado. La siguiente es: en la hipótesis se corre el riesgo de tener un bautismo en el Espíritu Santo no efectuado o incompleto por no haber sido bautizada la persona. Por lo tanto, se podría ir por el camino de la condenación. Y la siguiente y final es: en la hipótesis podría ser un bautismo en el Espíritu Santo en espera de ser efectuado hasta que la persona sea bautizada, o bien un bautismo en el Espíritu Santo en espera de ser completo hasta que la persona sea bautizada. Y así llegamos al fin. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.